¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el lunes 3 de enero, es nuestro primer programa noticioso, pues prácticamente del año en días hábiles, porque el primero fue el sábado pasado, el día primero de año, con Carlos Urdiales, quien es nuestro coordinador recargado. Y lo saludo a nombre de él y de todo el equipo. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Feliz 2022. Y yo saludo también a nombre de los enjundiosos rudos de la información, listos para cometer semana, mes y año. Isaac Morán, Óscar Holguín, Francisco Rosales y Héctor García Vega en la información. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia de Claudia Medina y el agradecimiento a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Pepe. Gracias, Carlos. Gracias a usted por acompañarnos desde el principio del año para que no se pierda ninguna información, desde luego relevante, como todo lo que estamos ahora informando a usted en estos medios de información, en los noticiarios, los espacios de Grupo Fórmula, sobre el tema de la variante Omicron y el incremento de contagios de COVID-19. Ante el incremento de estos contagios y la propagación de nuevas variantes, sobre todo la variante Omicron, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, ha ordenado a todas las entidades realizar adecuaciones y preparativos para prevenir la cuarta ola de la pandemia y garantizar la correcta atención a pacientes que lo requieran. Andrea Meraz ha estado muy pendiente de todo esto. Andrea, te escuchamos. Muy feliz año, bienvenida, adelante con tu información. Muy feliz año, Pepe, y pues sí, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, pide a sus unidades médicas pues ya alistarse para reconvertir unidades y disponer de más camas para hospitalizaciones conforme está avanzando la cuarta ola de COVID-19, la cual pues toma fuerza con esta variante de Omicron. De acuerdo con un oficio, el cual está fechado el pasado 2 de enero y firmado por Ramiro López Elizalde, director normativo de salud, la nueva variante tiene una velocidad de transmisión mayor que las anteriores, y esto provocará un mayor número de casos leves con manifestaciones clínicas bronquiales en lugar de pulmonares. En ese caso, pues dijo que este incremento será en las consultas ambulatorias de primer y segundo nivel de atención de medicina familiar, por lo que se debería reforzar la atención en las áreas de triaje respiratorio para justo el correcto diagnóstico y derivación de los pacientes a donde correspondan. El número de casos esperados, dice el ISSSTE, es muy alto, y debido a este incremento y al volumen de población en nuestro país, pues se espera que el número de hospitalizaciones también se vea incrementado de manera exponencial. Por lo pronto, la Secretaría de Salud indicó que la ocupación hospitalaria en camas generales aumenta justo un punto porcentual y está en el 15%, aunque en camas con ventilador está al 11%, Pepe. Y de acuerdo pues con la iniciativa ISAID, pues ya son 368 casos los que reporta México de personas con la variante de COVID Omicron. Es la información, Pepe. Es la información que está dando a conocer la Secretaría de Salud sobre el incremento también de contagios que se han disparado en los últimos días. Todavía no se puede precisar cuántos realmente corresponden a contagios producto de la variante Omicron, o bien si se trata de contagios de la variante Delta o alguna otra de las expresiones del coronavirus. Sin embargo, bueno, una vez que alguien está contagiado y da positivo, lo que corresponde al laboratorio de salud es inmediatamente rectificar si esa positividad de contagio es provocada por la variante Omicron o por alguna otra variante, porque he estado escuchando estos días que descansa uno haciendo adobes, la verdad. He estado escuchando algunas opiniones de expertos en algunos medios de información de habla hispana, en donde se asegura que para febrero esto va a ser explosivo, me refiero al número de contagios, y que literalmente prácticamente todo el mundo va a tener de alguna manera contagio o va a estar cerca del contagio, lo cual me parece exagerado y catastrofista. No queremos entrar en ese túnel
de desesperación, y ni es nuestra intención, desde luego tampoco, pero es una realidad. Las cifras de contagios están por darse a conocer. ¿Las tienes tú ya listas, Andrea? Sí, para el día de hoy se están reportando 2.877 nuevos contagios, de fallecidos son 37 en las últimas 24 horas y el total acumulado de la Secretaría de Salud son 299.581. Recordemos que este día, por ser lunes, generalmente bajan las cifras de contagios, baja también la cifra de número de fallecidos, y en días posteriores, a partir del martes y toda la semana, es cuando se da se nota el incremento real en el número de personas contagiadas, Pepe. De acuerdo, pues ahorita lo que tenemos informes en este informe técnico que da la dependencia es que son 45.264 casos activos. Esto quiere decir personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, y pues ya la Ciudad de México es el primer lugar en el número de casos activos con 12.947. Muchas gracias, Andrea. Puntual tu información como siempre. Hasta luego, muy buena tarde y feliz año para todos. Gracias, feliz año. No me despido porque vamos a volver a entrar en contacto un poquito más adelante con la propia Andrea Meraz, compañera reportera de Grupo Fórmula y de Telefórmula, para que nos explique esto de las largas filas que se están formando, de largas filas de personas que acuden a los centros de salud en donde se llevan a cabo en la Ciudad de México, sobre todo en este momento, pruebas para detectar COVID, para descartar pues un contagio o bien para confirmar un hecho positivo. Los estados de la República, hoy había dicho la Secretaría de Educación Pública que estaba programado el regreso a clases presenciales en todo el país después de las vacaciones de fin de año. Bueno, pues resulta que en 12 estados los gobernadores, la autoridad de las entidades correspondientes han rechazado el regreso a clases presenciales precisamente por el aumento de contagios debido al coronavirus. Oscar Zúñiga tiene este adelanto. Gracias, Pepe. Se terminaron las vacaciones de fin de año y este 3 de enero regresaron alumnos a clases presenciales, aunque en varios estados se pospuso dicho regreso. Pepe, el reporte más adelante. Sí, más adelante ampliaremos porque sabemos que esa es información muy, muy relevante para quien nos favorece, desde luego, con su atención. A propósito, el presidente de la República, hoy temprano en el Palacio Nacional, reconoció el incremento de casos de coronavirus por la variante Omicron. Niega el aumento de hospitalizaciones o decesos. Pepe, hoy en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se han incrementado los contagios de Omicron, la nueva cepa del coronavirus. Sin embargo, aclaró que no hay un aumento en las hospitalizaciones ni tampoco en los fallecimientos. Dijo que no se vivirá una situación similar a la que padecimos con las otras variantes. La información completa más adelante. Gracias, Sara Pablo, con esta información. También hoy Claudia Sheinbaum, más tarde, por ahí del mediodía, en su conferencia cotidiana desde el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, descarta que haya alarma o motivos de alarma por el incremento de casos de coronavirus y dice que no hay razón para cerrar escuelas o actividades. Este incremento en los casos de COVID que hemos tenido, también para su tranquilidad, no se ha manifestado aún en incremento en hospitalizaciones. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que pues debería alertarnos mucho, que pudiera ser enfermedad grave. Y vamos a seguir vacunando. Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que no va a haber evento masivo ni rosca de Reyes en el Zócalo de la Ciudad de México. Las romerías en las delegaciones, esas sí se van a llevar a cabo, sí se van a realizar, van a seguir adelante con sus actividades, pero se acaba la verbena y sobre todo la convivencia, la romería que estaba programada para el 6 de enero con motivo de la Noche de Reyes, es lo que ordena la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En la próxima semana se van a abrir más macroquioscos para la realización de pruebas de COVID. No detalló cuántos de estos centros de vacunación para
para descartar o para confirmar en caso de contagio por coronavirus. Estados Unidos aprueba un refuerzo de vacuna para niños de 12 a 15 años. Les van a poder aplicar la cuarta dosis de vacuna a niños de 12 a 15 años allá en la Unión Americana. La FDA ha extendido la franja de edad para recibir la tercera dosis de la vacuna del COVID para menores de 12 a 15 años, mientras la variante Omicron sigue extendiéndose sin parar. Y todo cuando hoy vuelven a sus clases millones de estudiantes en todo el país con el temor de los padres a más contagios. Carla Amezola, buenas tardes, te escuchamos. La realidad de lo que estamos viendo es que sí, están bajando los anticuerpos en todas las personas alrededor de los 6 meses y eso incluye también nuestros hijos de 12 a 15 años. Por eso va a ser sumamente importante poderles darles esa oportunidad y ahora que están regresando a clases y los casos están subiendo, teniendo tantos dolores de cabeza en los hospitales y clínicas, es buen momento para cuidarlos. Esto es parte de lo relevante en lo que se refiere al tema de los contagios por COVID-19 en cualquiera de sus variantes y las decisiones que está tomando la autoridad correspondiente para enfrentar esta circunstancia. Ya escuchó usted lo que le pide el ISSSTE a sus trabajadores, a los miembros del servicio médico de esa institución de salud pública, para que tomen medidas, reconviertan nuevamente algunas áreas de hospitales para darle la atención debida en caso de que sea requerida a los pacientes que vayan a ingresar a estos hospitales. Ya escuchó usted cómo está la situación en la Ciudad de México y se acaba la verbena popular y se acaba la romería que estaba programada para el 6 de enero. No así en las delegaciones. Ahí no entiendo si la Ciudad de México en el centro histórico va a suspender la romería, ¿por qué se van a hacer las romerías o las verbenas en las delegaciones, en los edificios delegacionales, si somos la misma ciudad? En fin, esto es decisión de los señores delegados, supongo, ya nos dirán si va a haber o no va a haber. Lo que sí hay es peligro de que se esparzan los contagios y esto puede ser muy, muy grave. A propósito de cuestiones graves, México ya tiene la mayor tasa de letalidad por COVID de los 20 países más afectados por la pandemia. Esto según la Universidad de Johns Hopkins en Maryland, en los Estados Unidos. De todo esto comentaremos con usted, si nos acompaña después de una pausa muy breve, y también con el doctor Andrew Comas García, médico virólogo, para que nos diga exactamente si estamos o no entrando ya en la cuarta ola de contagios por COVID. No se vaya, por favor. Hablaremos también de la información política, lo que pasa entre el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba y lo que pasa con el partido o Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que está durísimo contra el Instituto Electoral. Las acusaciones van bien, las demandas también. Quedamos con todo eso pendientes después de un corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de informar a usted lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la suspensión de cerca de 7,500 vuelos desde el sábado hasta el momento debido a las condiciones climatológicas adversas, antes de ir con eso, permítame un contacto en este momento con Tonatiu Olea a Fórmula Guerrero. Resulta que en Jutepec, Morelos, muy cerca de la ciudad de Cuernavaca, el juez de distrito Gabriel Domínguez Barrios y su hijo fueron heridos a balazos. Tonatiu Olea, tú tienes esta última hora. Adelante, por favor. Así es, Pepe, te saludo con gusto. Comentarte que este lunes, alrededor de las 14 horas, 2 personas fueron atacadas a balazos cuando se encontraban al interior de una peluquería. Los hechos se registraron sobre la avenida San Gaspar, en la colonia Las Fuentes, perteneciente al municipio de Jutepec. Tras la agresión, testigos y vecinos del lugar dieron aviso a los cuerpos de rescate, quienes se trasladaron al sitio para brindar la atención médica a padre e hijo y trasladarlos a un hospital al municipio de Cuernavaca. Pepe, los primeros reportes indicaron que sujetos armados entraron a la peluquería
y exigieron las llaves de una camioneta de lujo con placas de circulación del estado de Chiapas. Al oponer resistencia, dispararon en contra de las dos personas. Los lesionados fueron identificados como Gabriel Domínguez Barrios, juez de distrito, y su hijo. Al lugar de los hechos llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Cabe señalar que el vehículo de los lesionados quedó al exterior del local, a pesar de que se llevó a cabo un operativo en la zona para dar con los responsables de este hecho delictivo. No hubo resultados exitosos. Las autoridades serán las encargadas de investigar el caso y dar a conocer cómo ocurrieron estos hechos. La información, Pepe. Gracias, Tonatiuh Lea, por la información. Por cierto, este hecho fue condenado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Exigió una pronta investigación. Gracias, Tonatiuh. Pendientes. Pendientes, Pepe. Gracias, que te vaya bien. También estamos pendientes de lo que sucedió con 91 años de prisión que le dieron a Marcos, alias El Cabrito, miembro de los Zetas en Oaxaca. Juan Antonio Jiménez, ¿de qué se trata? Es una prisión prácticamente equivalente a una cadena perpetua, 91 años de prisión, más una fuerte multa en económico. Fue la sentencia contra Marcos C., alias Cabrito, perteneciente al grupo de los Zetas allá por delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en el estado de Oaxaca, cometidos supuestamente. Adelante con la información, Juan Antonio. Gracias, Pepe. La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria de 91 años de prisión en contra de Marcos Carmón Hernández, alias El Cabrito, presunto líder de los Zetas en Oaxaca, que fue acusado por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. Luego de cumplimentarse la orden de aprehensión en contra de este sujeto en el 2011, se le dictó la formal prisión en junio de ese mismo año. Posteriormente, y tras los procesos correspondientes, el juez de la causa le dictó sentencia condenatoria por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, imponiéndole la pena de 25 años de prisión y 2,000 días multa por cada evento, y al tratarse de 3 momentos distintos en la ejecución del delito. Asimismo, lo condenó por delincuencia organizada, imponiéndole 16 años de cárcel más y 500 días multa. En total, 91 años de prisión y 6,500 días multa. El sentenciado guarda reclusión en el Ceterezo número 13, con sede en Miahuatlán, en Porfirio Díaz, Oaxaca. Pepe, el reporte. Completo y copeteado. Gracias. Gracias, buenas tardes. Completa y copeteada la sentencia contra El Cabrito, miembro de los Zetas en Oaxaca, 91 años de prisión y una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Es lo que se está informando de lo que ha sucedido en las últimas horas. También hay mucha violencia. Estaba viendo cómo abrió el año 2022 y caray, en términos de crímenes, pues esto no para, al contrario, se incrementa. 2022 comienza con una disminución en el número de homicidios dolosos registrados en el país, luego de que el 31 de diciembre se registraron 80 muertos por esta causa. La cifra bajó a 74 el 1 de enero y a 49 el domingo 2, siendo esta una de las cifras más bajas desde que comenzó el gobierno actual, según el reporte elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con base en los reportes de las entidades federales y de las fiscalías estatales, durante los 2 primeros días de 2022 se registraron en todo el país 203 asesinatos. ¿Dónde fue más grave la situación? Mire, por ejemplo, en Guanajuato hubo violencia desbordada en el estado, en las poblaciones de Silao y también en León, Guanajuato. En total fueron en Jalisco 22 víctimas, en Guanajuato 18, en Nuevo León y Puebla otros 15 casos en cada uno de estos estados. Le siguen en orden Michoacán y el Estado de México, con 14 casos cada uno, Zacatecas con 12 homicidios dolosos, así como Chihuahua y Veracruz con 11 casos cada uno. Es lo que está ocurriendo, le digo, con la violencia. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para informarle lo que ha sucedido con el mal tiempo en la Unión Americana, sobre todo. Todas las noticias, todas las voces. Me da mucho gusto saludar y desear un feliz año a Lorenzo Córdoba. Él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ave de las tempestades noticiosas sin duda. Lorenzo, antes que nada un abrazo, feliz año.
Un buen año también, Pepe. Mil gracias por los deseos, multiplicados para ti, para tu equipo, para todos quienes nos escuchan. Gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, nos enteramos, estábamos, te digo, de descanso, pero haciendo adobes, nos enteramos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reponer a la brevedad al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, y le ordena a la Secretaría de Hacienda ponerse de acuerdo con la de Gobernación, justamente coordinarse pues para evaluar la posibilidad de que haya los fondos necesarios del instituto, si éste ajusta su presupuesto y libera fondos mediante un plan de austeridad. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo lo tomas? Fue casi a fin del año, no fue la víspera del Año Nuevo. Sí, Pepe, en efecto, yo creo que es una muy buena noticia. Por ahí algún medio, pues digamos, ha querido vender la nota de que el INE tuvo un revés jurídico. Ciertamente se revocó un acuerdo del INE que nosotros habíamos tomado en la lógica precisamente de que ocurriera lo que hoy está ocurriendo, es decir, que hubiera claridad jurídica para todos. Permíteme recapitular telegráficamente el origen de todo este desaguisado. El INE solicitó a la Cámara de Diputados, porque así se lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un presupuesto para que, si así lo deseaban los ciudadanos, hubiera fondos suficientes para organizar una revocación de mandato. Sí. La Cámara de Diputados le negó al INE, le aplicó un recorte, el más grande de la historia, que dejó al INE sin recursos para hacer este ejercicio, a pesar de que ya había muchos ciudadanos que estaban entregando sus solicitudes, sus firmas para tal propósito. El INE hizo un primer ejercicio de ajuste, con lo que le autorizó la Cámara de Diputados, y alcanzamos, digámoslo así, a reunir 1.503 millones de pesos. Para un ejercicio que, si se hace conforme a lo que la ley establece, pues costaría 3.830 millones de pesos. Es decir, hay un gran faltante de más de 2.300 millones de pesos. ¿Qué es lo que decidió el INE? Posponer la realización de algunas actividades hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia, frente a la que presentamos una controversia constitucional, resolvía el fondo del asunto. Este acuerdo de posposición fue venturosamente impugnado por distintos actores políticos, por el Ejecutivo Federal, por la presidencia de la Cámara de Diputados, por varios partidos, tanto ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia, como ante el Tribunal Electoral. Y ambas instancias le ordenaron al INE continuar con las actividades, pero ojo, no es un revés simple y llano, sino que la Suprema Corte de Justicia nos dijo, la Comisión de Receso, 2 ministras, que con los 1.503 millones de pesos que teníamos ya había una viabilidad financiera para hacer la consulta, es decir, nos pidió que nos fuéramos adelante con ese monto. Y por otro lado, como bien dices, el Tribunal Electoral, si bien nos ordenó continuar con la consulta, también estableció 2 cosas muy importantes. Primera, que hiciéramos todos los esfuerzos necesarios adicionales a los que ya habíamos hecho para reunir esos 1.503 millones de pesos, sin afectar nuestras atribuciones constitucionales, sin afectar los derechos laborales de nuestros trabajadores, sin vulnerar nuestras obligaciones de ley, que viéramos, para decirlo de manera coloquial, si podemos todavía sacarle más jugo a las piedras para ver con cuánto podemos fondear la revocación. Y en caso de no resultar suficiente, ir a la Secretaría de Hacienda para que ésta a solicitar el dinero que es faltante, para que ésta obligando a ésta a que nos conteste. El año que pasó, Pepe, cuando tuvimos que hacer la revocación de mandato, nosotros fuimos a Hacienda, le pedimos una ampliación presupuestal, y Hacienda, en un oficio de un funcionario de tercer nivel, nos dijo que el gobierno federal tenía otras prioridades y que le hiciéramos como pudiéramos con lo que teníamos. Ahora ya no va a poder decir eso Hacienda. Si nos niega los recursos, nos va a tener que decir de manera fundada y motivada por qué. Y el gran dato hoy, que ya sabemos, es que si no se nos dan esos recursos,
que nos negó la Cámara de Diputados primero y que la Secretaría de Hacienda eventualmente no nos entregue, pues nosotros vamos a tener que hacer la revocación de mandato con lo que tenemos y para lo que nos alcance. Es decir, es una buena noticia que haya claridad jurídica, porque si en el futuro, por la falta de recursos, el INE no puede cumplir con lo que dice la ley de revocación de mandato, en primer lugar, que se instale el mismo número de casillas que la última elección federal, esto es algo así como 161,000, y nos alcanza para la mitad o menos, bueno, ya no será un problema atribuible al propio Instituto Nacional Electoral, y esas son muy buenas noticias. Hay certeza hoy para el INE para saber a dónde vamos, ¿no? Correcto, creo que queda muy claro lo que va a proceder a continuación una vez que Gobernación y la Secretaría de Hacienda se pongan de acuerdo para que el INE, una vez hecho, otra vez, como dices tú, exprimirle más jugo a las piedras, les diga, bueno, pues no podemos si no es con tanto, y Hacienda tendrá que darles ese tanto para juntar los 3,800 millones o lo menos que se pueda, pues. Así es, y si no nos da el monto suficiente, bueno, pues se pondrán tal vez menos casillas, no se cumplirán todos los extremos de la ley, pero ya no va a ser responsabilidad del INE, sino pues de otras autoridades que no generaron los recursos para que nosotros pudiéramos cumplir puntualmente con la ley. Y esas, vuelvo a insistir, son buenas noticias. Cierto, el INE sufrió un revés respecto del acuerdo que nosotros emitimos, pero gracias a esa posibilidad de que se llevara el asunto ante los tribunales, ante la Corte y el Tribunal Electoral, hoy tenemos claridad jurídica y eso es lo más importante para nosotros. Imagínate, Pepe, si por tomar un acuerdo haciendo todo lo que nosotros podíamos para poder hacer la revocación de mandato como lo manda la ley, se nos criminaliza, imagínate si no tuviéramos esta base jurídica que hoy nos permite blindarnos frente a estos impulsos autoritarios que quieren llevar cualquier diferencia al terreno penal. Imagínate. Por eso es una buena noticia para todos, hay certeza, y si la revocación no se puede hacer como lo mandata la ley, pues nadie va a poder decir que es responsabilidad del INE, sino por un lado de la Cámara de Diputados que no generó los fondos suficientes y eventualmente, ojalá y esto no ocurra, pues del Ejecutivo que no tampoco los fondeó, ¿no? A propósito de la revocación de mandato, del ejercicio de democracia directa, ¿cómo va el tema de las firmas? Porque es una de las etapas fundamentales. Tiene que juntarse 2,800,000 firmas, números redondos, para que proceda la realización de este ejercicio. Así es, Pepe. Esa cifra que tú mencionas es el equivalente al 3% que mandata la Constitución, debe reunirse como firmas, como respaldos ciudadanos, para que se convoque a la revocación de mandato. Esa no es la revocación de mandato todavía, es simple y sencillamente el detonante de que la revocación de mandato se convoque y se organice. Un dato adicional, no basta con los 2,800,000 firmas, también tiene que haber al menos un 3% del listado nominal en 17 entidades para que se cumplan con estos requisitos formales. En los días pasados, en las semanas pasadas, hasta el 25 de diciembre pasado, el INE recibió por dos vías, por la vía electrónica de una app que es muy segura y que nos permite ya saber que se entregaron un poco más de 1 millón de firmas que preliminarmente son válidas. Hubo otro tanto, cerca de 200 y tantas mil que eran firmas incorrectas, inválidas, no cumplían con los requisitos, en fin. Y más de 9 millones de firmas en papel. Hoy en día el INE lo que está haciendo es capturar una a una esas firmas en papel para poder compulsarlas y comprobar que existen en el listado nominal, que es un listado nominal digital, es decir, esta compulsa requiere capturar estas firmas. Nosotros esperamos, Pepe, aunque tenemos hasta finales de este mes, a mediados, finales de la próxima semana, haber ya realizado los trabajos y haber eventualmente validado, muy probablemente esto va a ocurrir, pero habrá que esperar todavía, pues las firmas que se requieren y emitir la convocatoria correspondiente. Por cierto, en breve vamos a permitirle a las y los ciudadanos que puedan consultar a través de un portal específicamente diseñado en Internet si aparecen o no entre los solicitantes para que, pues haya también una auditoría que garantice que efectivamente estas firmas contaron con el respaldo de sus titulares y no hubo algún tipo, digamos, de manipulación. Pero bueno, eso será un ejercicio de rendición de cuentas. Por lo pronto, cuando se junten las firmas, se emitirá la convocatoria y avanzaremos con el dilema presupuestal en los términos que hemos ya platicado, ¿no?
Hay otro asunto, Lorenzo Córdoba, y es el tema que tiene que ver con la denuncia ante la Fiscalía General de la República interpuesta por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde está pidiendo a ustedes que los sancionen gravemente en relación con la revocación. En pocas palabras, claro, que los metan al bote. Si alguien presenta una denuncia penal, no es seguramente para pagarle una vacación en la playa, es para meterlo a la cárcel. Sí, en efecto, Pepe, es muy grave lo que ha ocurrido, porque esta es la primera vez en más de 30 años de existencia de la autoridad electoral, desde que nació el IFE en 1990, y a pesar de que ha habido polémicas en su momento, tú recordarás grandes diferendos, discusiones públicas que se dieron en la herradura de la democracia, controversias por decisiones que en su momento tomó el IFE o el INE, esta es la primera vez en 31 años que alguien se atreve a cruzar esa frontera que yo digo es infranqueable, porque en una democracia constitucional, porque en ella se sustenta todo el arreglo democrático, es decir, no utilizar el brazo penal del Estado para tratar de amedrentar, sancionar a quien piense distinto o tome decisiones que no nos gustan. Qué bueno que el presidente de la Cámara de Diputados decidió, junto con otros actores, recurrir a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. Esa es la arena en donde los diferendos con las decisiones del INE se tienen que procesar jurídicamente. Pero recurrir a las denuncias penales es un gravísimo antecedente, Sí, porque aunque él se desista, esto se persigue de oficio. Exactamente, además no queda claro que se haya desistido, Él subió la única declaración después de una gran presión social que incluyó académicos, constitucionalistas, el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Barra Mexicana de Abogados, periodistas como tú, e incluso el mismo presidente de la República, pues que indicaron que era muy delicado que se hubiera recurrido a esa ruta penal. Bueno, después de esta gran presión social, en sus redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados dijo que iba a tomar todas las acciones jurídicas para que no se procediera penalmente contra nosotros. Entendamos, no sé si desistimiento, pero como bien dices, en materia penal, cuando se denuncia a un servidor público, esos delitos se persiguen de oficio. La verdad, nadie tiene claridad de qué medidas jurídicas, como él dijo, tomó para evitar, digamos, cuando decidió rectificar vista esa gran presión social. Sería bueno que nos lo aclararan, pero el punto ahora es que las indagatorias están abiertas, hay carpetas de investigación abiertas, la Fiscalía General de la República está haciendo requerimientos, y llama mucho la atención, pues bueno, que este punto que no debe haberse nunca cruzado, se haya cruzado. ¿Por qué? Bueno, ahora la Fiscalía tendrá, yo supongo, que desestimar delitos que son verdaderamente absurdos. Se nos acusa de delito de colusión de servidores públicos porque 6 consejeros de 11 que integramos el Consejo General nos pusimos de acuerdo para votar en un sentido determinado la posposición de, como te decía, unas actividades de la revocación de mandato. Es tan absurdo como pensar que este delito se concreta cada vez que en la Cámara de Diputados una mayoría se decanta por una ley o un decreto. Es decir, es verdaderamente un sinsentido. Y yo confío en que la Fiscalía General de la República pues sea sensible primero a lo absurdo de esas presuntas acusaciones, y lo segundo, pues bueno, que cierre las carpetas. Pero lo grave, Pepe, es que el precedente ya quedó. Ya hoy sabemos que en México hay actores políticos que están dispuestos a usar la persecución penal para amedrentar, hostigar o perseguir a quien piensa distinto, y peor todavía, a servidores públicos cuyas decisiones no le gustan a uno. Eso es muy delicado. Ahí dice el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien por cierto dio positivo a COVID, él dijo que mientes y que te estás victimizando al afirmar que eres objeto de una persecución penal y política por pensar diferente.
Mira, lo primero es que yo también en redes le mandé y lo hago aquí, mis mejores deseos de recuperación. Sé que el diputado Gutiérrez Luna a algunos nos desea la cárcel, yo le deseo que se reponga lo antes posible de esta enfermedad. Hay que cuidarse mucho porque, bueno, pues, sabemos lo que es esto. Pero, pues creo que es muy sencillo. Si efectivamente él se desistió, se retractó o está haciendo algo para que no procedan las denuncias penales, sería muy interesante que se hiciera público qué cosa ha hecho, más allá de un tuit. Y segundo, el presidente de un poder que sin consultarlo con sus pares, que sin consultarlo con los órganos de gobierno, con la mesa directiva, con la Junta de Coordinación Política, por lo visto sin consultarlo ni siquiera pues con el presidente de la República, ¿no?, que fue el que lo obligó a retractarse, entre otros, tomó una decisión de esta naturaleza, pues es porque evidentemente si denuncias penalmente a alguien es porque quieres que vaya a la cárcel. Así que sería muy interesante pues que nos explique por qué digo que miento. Hay una denuncia penal abierta en contra de 6 consejeros porque tomamos una decisión en el ejercicio de nuestras atribuciones. Pueden gustar o no, pueden generar polémica o no nuestras decisiones, pero nuestras decisiones, si no gustan, se impugnan ante el Tribunal Electoral o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien pretenda por nuestras decisiones criminalizar denunciando penalmente, está utilizando abusivamente una función pública para amedrentar a otros funcionarios del Estado. Y eso pues, no es una invención, es simple y sencillamente un hecho. Aquí quien presentó una denuncia de la que parece haberse arrepentido después de haber recibido esa gran presión social y descalificación a diestra y siniestra por su actitud fue él, no yo. Ahora, lo que le molestó seguro fue cuando dijiste que te recordaba esta actitud, te recordaba las peores prácticas de los regímenes autoritarios, ¿no? Pues es que en los regímenes autoritarios el disenso o las decisiones que toman los servidores públicos que no le gustan a uno, normalmente lo primero que se hace es llevarlas a las instancias penales, y eso es lo que hizo el señor diputado. Pues te agradecemos mucho, Lorenzo. Vamos a ver los tiempos. ¿Cómo vienen los tiempos para que resuelva finalmente Hacienda el dinero que les va a dar y cuánto dinero les va a dar, y para que ustedes respondan si las firmas proceden o no proceden? ¿Cómo vienen los tiempos para llevar a cabo el 10 de abril, si todo va sobre ruedas, el ejercicio de revocación de mandato? Mira, Pepe, yo te diría que lo primero es, por cierto, hay que también en el camino, la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre el fondo de este asunto, porque lo que hicieron las 2 ministras de la Comisión de Receso fue pronunciarse sobre la suspensión, no entraron al fondo, aunque parecería que esa decisión fue así. Entonces habrá también que esperar en toda esta ecuación, conjunto de ecuaciones complejas, lo que eventualmente diga la Corte. Sin embargo, más allá de lo que la Corte diga, el calendario en las semanas por venir es el siguiente. Es muy probable que en las próximas 2 semanas tal vez se tenga certeza sobre si se reunió el número de firmas necesario y la dispersión que la Constitución requiere. Eso implicaría que inmediatamente el Consejo General del INE emitiría la convocatoria respectiva. Ahora bien, es muy probable que en estos días, la próxima semana más tardar, el Consejo General del INE tome nuevas medidas para definir si se puede abaratar de alguna manera el costo de la revocación de mandato, por un lado, y por otro lado, si podemos generar todavía mayores economías para abonar a los recursos que hoy se tienen para realizarla. Si faltan estos recursos, como platicamos, se pedirán a Hacienda muy probablemente la próxima semana, y Hacienda, de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Electoral, deberá contestarnos en muy pocos días si hay más recursos o si no los hay. Y a partir de eso nosotros tomaremos las decisiones necesarias para determinar el número de casillas a instalar y el volumen del trabajo de organización. Esto es muy importante porque, bueno, Pepe, el día de hoy se instalaron ya los consejos locales para la revocación de mandato en las 32 entidades. La próxima semana se instalarán los consejos distritales, es decir, comienza ya el despliegue, ya está en curso el despliegue organizativo del INE, de modo tal que en las siguientes semanas se insacularán a los funcionarios de casilla, se mandarán a imprimir las boletas, de modo tal que el 10 de abril estemos realizando este ejercicio, ¿no?
Pues muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Hay muchas preguntas en relación con el INE, la relación con Morena, todo este tema de devolver el dinero. Tú los exhibiste a Morena porque no regresaron lo que tenían que haber regresado de sus prerrogativas como se habían. Yo nada más contesté una pregunta, Pepe. Sí. Y además desde hace varios años todos los partidos tienen claridad de cuál es el procedimiento si quieren dejar de recibir un monto. Por cierto, un dato nada más en ese sentido, Pepe. Si un partido no gasta a lo largo de un año lo que se le entrega como financiamiento público, al cabo de ese año, en la fiscalización correspondiente, el INE le retira ese dinero y se lo devuelve a la tesorería de la Federación. Ya la tesorería decidirá para qué se ocupa. Pero devolver dinero, es decir, recibir dinero y devolverlo, eso todos los partidos lo sabían, al grado de que, bueno, el mismo partido de Morena ya devolvió una cantidad como debe o devolverse, no por las vías legales en que debe devolverse. Todos sabían cómo tiene que ocurrir esta no recepción de recursos. Devolver dinero que ya recibiste, la ley electoral no lo permite. Te agradezco mucho, Lorenzo Córdoba, como siempre, la oportunidad de escucharte. Ni me digas, Pepe, un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos. Otro parte, igualmente, los mejores deseos. Hasta pronto. El doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Así van las cosas. Tercer día del año y esto empieza a tomar compresión y lo que falta. Va a haber elecciones en 6 estados de la República, va a haber revocación de mandato, va a haber que ratificar las firmas, denuncias van, denuncias vienen, respuestas, el fondo, las cosas, Hacienda, Gobernación. En fin, es un tema que no acaba y no cansa. Al contrario, interesa, es importante. Nos permite una pausa, volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, estaba escuchando la conversación, la entrevista con Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Electoral, y nos llama y nos pide derecho de réplica. Por supuesto, aquí se escuchan siempre todas las voces. Sergio, por cierto, diputado, deseamos tu pronta recuperación luego de que diste positivo a COVID. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, gracias. Fíjate que tenemos pocos síntomas como de resfriado moderado. Entonces estamos aquí ya resguardados en casa y cuidándonos, espero que no pase a más, y desearles a todos que se cuiden. Está haciendo mucho frío y que tomen las precauciones, Pepe. Tu mujer también está afectada, sí, tengo entendido. También, sí, así, también con los mismos síntomas, resfriado moderado, digamos. Bueno, pues que te recuperes pronto es el mejor deseo, incluso te lo manda a decir también Lorenzo Córdoba, lo has de haber escuchado, pero en fin, tú quieres replicar a lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, hace un momento en este espacio. Adelante, te escuchamos, porque hoy lo llamaste mentiroso y se lo dije. Gracias, Pepe. Mira, sí, yo creo que hay que partir en esto que se mencionaba, de construir y de tratar de todos abonar para que este ejercicio de revocación de mandato sea un éxito, diciendo la verdad. Yo creo que es importante decir la verdad y cada quien asumir sus actos, ¿no? Le agradezco al presidente Córdoba sus deseos de salud, son recíprocos para él y para todos, obviamente. Pero creo que es importante señalar que lo que él mencionó el día de ayer en un video no está pegado a la verdad, porque de ninguna manera se le está persiguiendo, esto es totalmente falso, y mucho menos las acciones que en su momento tomamos tienen que ver con la forma de pensar. Aquí a nadie se le persigue por la forma de pensar, porque lo que se refiere o el objeto de todo este tema no deriva de una charla universitaria o de una plática en una feria de libros o de una entrevista que ha dado, por ejemplo, en un programa de radio. No, deriva de un acto que vulneró una determinación de la Suprema Corte. Por eso se actuó de esa forma. Pero ya nosotros tomamos la decisión, escuchando, de ya no continuar con esta acción. Ahora está en manos del Ministerio Público de la Federación y deseamos que ahí se resuelva sin mayor problema.
La verdad es pues, que nunca... mayor problema está por verse porque pues, se persigue de oficio y él acusa lo que quiere el Sergio, el diputado Gutiérrez Lunes, meterme a la cárcel. A mí y a otros 5 como yo. Yo tengo la obligación legal de, como cualquier servidor público, él mismo la tiene, Lorenzo Córdoba tiene la obligación legal de que si se percata de un posible ilícito, que denunciarla ante el Ministerio Público de la Federación. Fue lo que hicimos, derivado de una acción ilegal, no de una forma de pensar. Esto es bien importante aclarar, porque nadie se le persigue por su forma de pensar. Porque ha habido muchos episodios de la forma de pensar de Lorenzo que han manifestado Lorenzo y Ciro en varios coloquios, donde utilizan estas plataformas para fustigar a la presidencia de la República, a Morena, que no deberían de hacer porque son árbitros, están impedidos, tienen la obligación de ser imparciales siempre, no lo deben de hacer, lo hacen. Por eso no se les persigue, ni mucho menos. Pero cuando se trató de una violación a una determinación de la Corte, que lo dijo la propia Corte, no lo digo yo, lo dice la Corte le dijo al INE que habían ellos suspendido un proceso que en una resolución previa les habían negado ya, y es algo que no podían hacer, implica la posible comisión de un ilícito. Y lo que hicimos nosotros es hacerlo del conocimiento de la autoridad. Entonces, no hay nada que entender como persecución, ni mucho menos, Pepe. Yo te diría que si el presidente Córdoba quiere que sea un ejercicio exitoso, hagamos todos, pongamos todo de nuestra parte, y pongamos todo de nuestra parte diciendo la verdad. Si él de verdad, sinceramente, quiere que así sea, yo tomo la palabra, pero diciendo la verdad. No es una persecución política contra el INE no es incómodo para la Cámara de Diputados, en este caso para la presidencia de la Cámara de Diputados y para Morena, ¿no es incómodo el INE? Para la presidencia de la Cámara de Diputados de ninguna manera. Yo no tengo una agenda política como presidente, tengo una agenda institucional. Yo estoy defendiendo a la Cámara de Diputados de una demanda que nos interpuso el INE a nosotros. Entonces, mi obligación jurídica y mi deber defender a la Cámara. Entonces, agenda política de persecución no hay. Yo creo que es victimizarse y creo que eso ya no abona. Ya no abona y además resulta poco creíble, porque los hechos ahí está la resolución de la Corte, ahí está lo que dice la ley, ahí está el hecho de que suspendieron la revocación de mandato, ahí está el hecho de que los tribunales les dieron para atrás. Esas no son cosas que yo digo, son cosas que resolvieron los tribunales en contra de ellos, porque se excedieron, porque violaron la ley. Entonces, bueno, si ya vamos a darle para adelante, entonces hablemos con la verdad y dejemos ya ese discurso de persecución, ese discurso de me persiguen por lo que pienso, porque es falso y no abona. ¿Cómo saluda el presidente la mesa directiva de la Cámara de Diputados? ¿Cómo saluda la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de pedirle a la Secretaría de Hacienda que le otorgue al INE los recursos que requiera para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato una vez que el INE haga las economías extraordinarias que tendría que hacer pues para darle lo menos posible pero lo necesario? Eso no dijo el tribunal. El tribunal dijo que después de hacer las economías, el INE, si le faltara dinero, le puede pedir a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda le deberá de responder fundada y motivadamente si le da o no le da. O sea, la Secretaría de Hacienda puede decirle que no tiene dinero y no darle. O puede entender que se ha hecho un ajuste, que han sido austeros, que han modificado su presupuesto y que con base en eso, pues sí procede a darles. Es lo que va, tenemos que esperar a que suceda. Finalmente, sí, la Corte le dijo, tienes que llevar a cabo la revocación de mandato, no la puedes suspender, pero ellos dicen, vamos al fondo, el asunto de fondo que no ha resuelto la Corte es cuánto dinero tiene que tener el Instituto Electoral para poder llevar a cabo la revocación del mandato. Es lo que alegaba hace un momento hasta donde entendí. Pero ese es el fondo y que hasta en tanto no lo resuelva la Corte, ellos tienen que seguir adelante, que es justamente el tema de la suspensión. Si no, es decir, pues entonces me quedo parado hasta que la Corte resuelva al final, que es lo que dijeron, que la propia Corte le dijo que tienen que continuar. A ver, también tienen un diferendo interno ellos,
porque yo he escuchado consejeros que opinan que se puede hacer con menos dinero del que señalan Lorenzo y Ciro. Ellos dicen que necesitan 13.800 millones, si mal no recuerdo, y hay otros consejeros como Carla Humphrey, el consejero Faz, que han dicho que puede haber economías o pueden simplificar procesos, que generen ahorros y que no cueste tanto dinero. Entonces yo creo que empatando esas dos cosas, simplificando procesos, generando más ahorros, pueden de alguna manera disminuir el costo y encontrar más dinero. El tema es también buscar esos nichos. He dicho muy claro en la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente, siguen ganando más que el presidente, por dar un ejemplo. Sergio, diputado, pesó sobre ti, sobre la decisión de desistirte de seguir la denuncia ante la Fiscalía General de la República, que se sigue de oficio de todas maneras, aunque el acusador se desista. ¿Vino por la presión de los académicos, de periodistas, de expertos en la política, de partidos políticos, del presidente de la República, quien dijo que no veía con buenos ojos esa denuncia, Sergio? Mira, yo creo que hay que desmenuzar un poco eso que mencionas, y qué bueno que me lo preguntas. Yo creo que hay muchas personas que se expresaron en contra, que pues son movidas o forman parte de la cofradía o del mundo en el que se mueven Ciro y Lorenzo. Es muy claro, están identificados. Escuchar a otras personas es válida y, por supuesto, para mí tiene mucha relevancia escuchar al presidente de la República, claro que sí. Pues, diputado, te agradezco muchísimo y eso te llevó pues a decir desisto, cuando sabes, como perfectamente lo saben los hombres de leyes como tú, bueno, pues que esto se sigue de oficio y que si es necesario y la Fiscalía lo juzga prudente, pues los va a meter a la cárcel. Mira, lo que nosotros mencionamos es que tomaríamos las acciones jurídicas que en su caso pudieran darse, no quedaríamos un desistimiento porque jurídicamente es imposible hacer eso. Efectivamente, como tú dices, se sigue de oficio. No es que no tengamos la voluntad, sino que jurídicamente no se puede hacer. Lo que hicimos fue mandar una comunicación a la Fiscalía con unos elementos que implican una comunicación que recibimos del secretario ejecutivo del INE, donde hablan de qué manera pudieran no darse elementos del tipo penal para tratar de coadyuvar a que no continúe el proceso. Es decir, los elementos jurídicos o las acciones jurídicas que pudiéramos tomar, sin duda alguna lo vamos a hacer porque ese fue el compromiso que hicimos y lo que manifestamos y lo vamos a cumplir. Pues gracias, Sergio, gracias, diputado, que te mejores primero que nada, gracias por tomar la llamada y por pedirnos que abriéramos el espacio para escuchar tu punto de vista. Te agradezco, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente para ti, feliz año, hasta pronto. Es Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Vamos deprisa, vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Tenemos la comunicación en este momento con el doctor José Antonio Crespo, analista político. En este espacio de noticias, muy atento ha estado José Antonio a esta conversación con el presidente consejero del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba, y también con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con quien hemos conversado, con Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena. Hemos conversado todo este tema entre el INE, la Fiscalía, el INE, Hacienda, el INE, Gobernación, en fin, todo lo que pasa en torno a la revocación de mandato. ¿Qué podrías agregar, José Antonio? Muy buenas noches, feliz año ante todo. Igualmente, Pepe, mira, yo agregaría que el hecho de que se les acuse legalmente a ciertos consejeros por haber tomado cierta decisión es absurdo, totalmente. ¿Por qué? Porque los consejeros pueden interpretar las leyes en un primer momento y ya después el tribunal ratifica o corrige, pero eso no es en ningún momento una violación a la ley ni a la Constitución. Voy a poner solamente dos ejemplos, Pepe. Uno, cuando el INE anuló la elección de Coahuila en 2017, fue a partir de su interpretación, pues el tribunal corrigió y dijo, no se anula, se valida esta elección, ok, y el INE acata. Imagínate que ahí los hubieran acusado legalmente por interpretar la ley en ese sentido. Otro ejemplo, cuando el INE hace una multa o pone una multa a Morena porque utilizó recursos de un fideicomiso para el sismo del 2017, y entonces el INE dice, hay una multa ahí porque hay triangulación de dineros. Y el tribunal corrige y el tribunal dice, no hay nada chueco, estuvo bien.
bueno, pues el INE acata y punto, ¿no? Él tiene primero su interpretación de la ley y después el tribunal es la última instancia. Imagínate que en esos y muchísimos otros casos se acusara legalmente a los consejeros por hacer la interpretación a la ley a la que tienen derecho. Bueno, eso es lo que ocurrió ahora también. Entonces es totalmente fuera del sentido común haberlos acusado legalmente, y sí refleja no solamente diferendos legales, sí refleja una guerra que tiene Morena contra el INE, Pepe. Sí nos está dando a entender el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, nos está dando a entender que pesó mucho, no solamente, como dijo él, la opinión de la congregación, así le llamó, de afines, de intelectuales, de periodistas que están con Lorenzo Córdoba. No le pesó tanto eso como le pesó la descalificación del propio presidente de la República para desistir de continuar la acusación, cuando cualquier abogado sabe que esto se persigue de oficio, hablándose de un tema, de un delito que puede ser grave como la coalición de funcionarios. Así es, Pepe. Afortunadamente el presidente vio que no era motivo de acusación legal el hecho de que el INE interprete la ley pues de la manera que decida. Simplemente se corrige por el tribunal y el INE acata. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Eso no es motivo de acusación legal, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo. Muchos saludos. Igualmente, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio. El tema mire, me está pasando algo muy interesante. Resulta que hay recomendación para que no se utilice el cubrebocas de tela. A ver, lo voy a leer porque no lo había visto, me lo acaban de pasar. Médicos y funcionarios de salud de Estados Unidos afirman que podría ser momento de cambiar el cubrebocas que se ha popularizado durante la pandemia. Vaya, con los contagios aumentando por la variante Omicron, incluso entre los vacunados, los especialistas están exhortando a deshacerse de los cubrebocas de tela porque no brindan la protección suficiente. Las mascarillas de tela son poco más que decoraciones faciales. Esto lo dijo Liana Wen, analista médica de la cadena de noticias CNN. No hay lugar para ellas a la luz de la variante Omicron. Los especialistas recomiendan cubrebocas quirúrgicos de 3 capas disponibles en las farmacias y las famosas mascarillas modelo N95 o KN95. Esas son las buenas, no las de tela. Ojo, es lo que están diciendo en Estados Unidos. Es que los cubrebocas de tela no son tan efectivos para bloquear las partículas más pequeñas que portan el virus. Tómelo en cuenta, consulte a su médico, consulte a sus conocidos sensatos y vamos a consultar nosotros con los expertos del tema de la medicina para que nos expliquen exactamente qué ocurre con ese asunto. No, yo lo que te estoy pidiendo, Carlos, es ver si podemos tener en este momento el contacto con el doctor Andreu Comas García para que nos explique todo esto. Es lo que te quise decir con la seña que te hice desde acá. También le voy a decir a usted que México arranca 2022 con la peor cifra de contagios en 3 meses. El fin de semana se acumularon 10,864 nuevos casos de coronavirus y 116 defunciones. Hoy lunes se suman 2,877 contagios y 37 muertes. México se convierte además en el país con el mayor número de casos de Omicron detectados en América Latina, con 368 casos. Está en la línea telefónica, qué bueno que ya lo logramos, el doctor Andreu Comas García. Él es médico, virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios, miembro de la Red Mexicana de Virología y Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Andreu, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Se nos hizo un poquito tarde, pero queremos entrar contigo directo. Uno, ¿qué opinas de la recomendación que hacen en Estados Unidos? Una experta lo dijo ante la cadena CNN, de que es poco recomendable utilizar las mascarillas de tela, los cubrebocas de tela,
que se use el KN95 o el N95 de preferencia, los que tienen 3 capas. ¿Qué opinas al respecto? Así es una muy buena recomendación en el sentido que la capacidad y la eficiencia de transmisión de Omicron por mucho supera a las demás variantes del COVID y necesitamos unas mascarillas de mayor eficiencia. Ahora, el tipo de mascarillas también va a depender, no es lo mismo de estar al aire libre que en el metro, que en una oficina. Hay otras opciones, como por ejemplo utilizar doble mascarilla, ¿sí? Y que los lugares estén bien ventilados. Pero, por ejemplo, si nos fuéramos a meter en una oficina, en un elevador, en el metro, en el autobús, pues ahí sí, mascarillas de mejor eficiencia para cuestiones como Omicron, pues son mucho más adecuadas. Correcto. Punto número 1. Punto número 2. Estamos entrando en la 4ª ola. ¿Es irreversible la 4ª ola de contagios de coronavirus? Sí, estamos entrando y es irreversible. Lo que estamos viendo es nada más una muestra del número de casos que vamos a tener. ¿Por qué lo digo así? Porque este repunte tan grande que hemos tenido es a expensas de algunos estados. Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, pero falta el resto del país. Entonces apenas va empezando y ahorita que ya la gente está regresando a sus lugares de origen después de las vacaciones, es cuando va a empezar el contagio masivo y cuando vamos a empezar a ver esos números récord. Digo, ya en Baja California Sur prácticamente ya casi tener un récord en el número de casos y es lo que veremos en las próximas 2 semanas o 3 semanas. Es momento entonces de preocuparnos. Escuché, te digo, en el descanso, no sé si justificado, pero sí necesario, los pasados días, escuché a alguien que decía, como experto, no mexicano, sino extranjero, decía que tarde o temprano, en febrero, todo el mundo va a estar contagiado de Omicron. Y es justamente lo que debemos de evitar, porque aunque sí la proporción de personas que llegan al hospital por neumonía o fallezcan va a ser muy baja, algo que nos tiene que preocupar y que no han entendido personas como el doctor López-Gatell es el COVID largo o la secuela larga de COVID. ¿Por qué? Porque hay más de 200 secuelas del COVID. Y si yo dejo que se contagie una gran cantidad de población en poco tiempo, por un lado, pues sí voy a saturar a los hospitales y por otro lado voy a generar personas que van a necesitar rehabilitación de algún tipo, neurológica, cardiopulmonar, respiratoria, metabólica, física, y no tenemos un sistema de salud preparado para eso, ni un sistema económico preparado para las secuelas que nos puede generar una infección masiva por Omicron. ¿Es recomendable un nuevo tipo de confinamiento, vamos, dentro de lo posible? Si el trabajo se puede llevar a cabo a distancia, preferible eso que asistir a oficinas o lugares donde se reúna la gente. En este momento es recomendable porque se había roto un poco esa disciplina del confinamiento y de tener todo a distancia. Las clases, por ejemplo, hoy 12 gobernadores de estados de la República dicen, pues sí, la Secretaría de Educación Pública Federal dijo que hoy regresáramos a clases presenciales, pero no lo vamos a hacer, por lo menos en nuestros estados. Estamos hablando de, pues no de media república, pero de 2/3 partes, de poco más de una tercera parte de la república, casi una cuarta parte. Así es, y lo hicieron muy bien porque tenemos que adaptarnos a esta realidad que nos hayamos desadaptado. ¿Y a qué me digo? ¿Y por qué estuvo bien que lo hicieran? Porque hoy la gente regresa de vacaciones y los niños van a la escuela. Tenemos que esperar que la gente de veras haga una cuarentena responsable antes de regresar a la escuela. Tenemos que hacer que los lugares de trabajo sean bien ventilados, sin hacinamientos, sin nadie con un solo síntoma, por más pequeño que sea, con todo el mundo uso correcto de cubrebocas. Si una empresa, un negocio, un lugar, una escuela no puede cumplir con esas normas mínimas, pues no debería de abrir. Y también hay cosas que debemos de facilitar, como el trabajo en casa, siempre y cuando no sea esencial, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros no somos cuidadosos en la ventilación, en el uso de buenos cubrebocas y que no entre nadie con síntomas, ni que haya sido contacto de un positivo, vamos a empezar a ver brotes. Y más que brotes a las escuelas, el primer lugar donde los vamos a ver va a ser en los sitios de trabajo. Si tú sabes que alguien cercano, familiar, amigo, en fin, compañero de trabajo, está contagiado, dio positivo,
¿qué te corresponde hacer a ti en ese momento? Te enteras hoy que alguien muy cercano está contagiado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues primero, antes que nada, me tengo que aislar yo, y que se aísle toda mi casa, yo de preferencia en otro cuarto, mi casa, mi resto de familia nuclear en otra parte de la casa, y al 5º día de haberme estado en contacto con la persona, hacerme prueba de PCR. Si no tengo la capacidad económica de hacerme la prueba de PCR, bueno, pues el aislamiento tendrá que ser por 10 días. Y este ejemplo es el punto clave para poder romper con la pandemia, y lugares como Taiwán lo han hecho muy bien. En el momento que tengamos esa responsabilidad, esa empatía de avisarle a los demás, hey, soy positivo, aíslate y hazte la prueba, y en ese momento que rompamos la cadena de transmisión, en ese momento se va a acabar esta epidemia. ¿Han reaccionado tarde las autoridades de salud federales? Muy tarde por varios motivos. Uno, México sigue siendo de los pocos países que podemos entrar con COVID y no pasa nada. México hace mucho de haber pedido prueba de PCR más vacunación a todo visitante extranjero. Vaya, por eso los lugares donde ahorita tenemos el problema serio de COVID son los lugares de destinos internacionales que tiene nuestro país. Segundo punto, las terceras dosis debemos de haberlas empezado a aplicar hace 4 meses, no ahorita, porque todos aquellos que nos vacunamos en el primer semestre del 2021 tenemos menos protección y estamos en riesgo de enfermarnos y sobre todo de desarrollar COVID largo. Entonces, en nuestro país otra vez va tarde, las autoridades va tarde, y también con este mensaje, por ejemplo, las verbenas que ha tenido la Ciudad de México, hechas por el gobierno de la ciudad o por las alcaldías, pues van en contra de la lógica y simplemente hacen que la gente crea que ya pasamos todo y que nos podemos juntar de manera masiva. Pues te agradecemos mucho, doctor. Gracias, Andrew. ¿Algo más que quisiera recomendarnos? Te estamos consultando, esperemos que no cause honorarios, pero en este momento vale la pena, en lugar de entrar en pánico, en preocupación, vale la pena estar cada vez mejor informados, aunque nos volvamos expertos como tú y te hagamos la competencia médica. Está bien, no, con todo gusto. El chiste es que si hay una sospecha que tiene COVID o tiene síntomas, que no lo deje pasar, que se haga la prueba y, bien importante, que busque atención médica temprana para evitar desgracias. Nos está preguntando por último, ¿las pruebas de saliva nuevas que se hacen en casa sirven? Sí. Si sale positiva, sí. Sin embargo, si sale negativa y yo estuve en contacto con una persona o tengo síntomas, lo siguiente que me tengo que hacer es la prueba de PCR. Correcto. No la de antígenos, sino directamente la cara, la de PCR. Así pues es. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que te vaya muy bien y buenas noches. Igualmente, Pepe. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Eso es lo que nos está señalando el doctor Andrew Comas García, médico virólogo, con todos los títulos que ya le leí hace un momento. Por cierto, le comentábamos con Andrea Meraz, hoy hizo un recorrido por varios puntos de la Ciudad de México. Ha arrancado esta semana, la primera del año, con muy largas filas de personas que acuden a los centros de salud para hacerse pruebas de COVID-19. Esto es lo que nos trae y nos presenta. Los puntos públicos y privados para realizarse un test COVID registraron una alta demanda. En la Ciudad de México, unidades médicas, farmacias y algunos centros comerciales, las personas tardaron hasta 5 horas para obtener una prueba. Llegamos aquí al 20 para las 5 de la mañana porque tengo un poquito de tos, me está fluyendo la nariz. Entonces nos comentan que si tenemos el mínimo síntoma, tenemos que venir a hacernos la prueba. Entonces más vale. Al día, en promedio, se aplican entre 3,000 y 7,000 test. Durante el mismo lapso, pero en 2021, la cifra subió hasta 20,000. Al igual que la demanda por saber si se está contagiado o no de la enfermedad, la tasa de positividad aumentó. El 30 de noviembre se alcanzó en la Ciudad de México el mínimo histórico del 2.2%. Actualmente está al 25%. Las ubicaciones actuales para realizarse la prueba de coronavirus de forma gratuita son centros de salud, módulos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 3 plazas comerciales como Antenas, Tezontle y Vallejo, y en supermercados ubicados en Ciudad Aragón, Universidad y Tenayuca. Imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Hola, le digo, para obtener estas pruebas se ha incrementado, se está viendo poco a poco y esto va a aumentar.
¿Por qué? Porque estábamos terminando las fiestas de fin de año, el puente Guadalupe Reyes y todo lo que esto deriva. Entonces hay que tomarlo con calma. Mire, debido a la variante Omicron, 12 estados de la República han decidido no regresar a clases presenciales, aunque la autoridad educativa federal lo había ordenado a partir de hoy. Conforme al calendario escolar, correspondía pues este lunes el regreso a clases presenciales tras el periodo vacacional decembrino. Sin embargo, algunos estados modificaron este regreso a clases por las condiciones sanitarias. Cintia Dávalos tiene esta historia. Conforme al calendario del ciclo escolar 2021-2022, este lunes se llevó a cabo el regreso a clases presenciales tras el periodo vacacional decembrino. Sin embargo, algunos estados modificaron el regreso a clases presenciales por condiciones sanitarias, cuestiones climatológicas o en algunas entidades el calendario oficial marca una fecha distinta. Los estados que no regresaron a las aulas fueron Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y San Luis Potosí. En Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas, el regreso a clases presenciales será el 10 de enero. En Quintana Roo se suspenderá el regreso a clases presenciales hasta el 14 de enero, fecha en que se dará un nuevo comunicado para informar si regresan o no a clases. Mientras que en Baja California Sur, Hidalgo y Yucatán, los salones volverán a tener alumnos hasta el 17 de enero. El retorno escolar en Coahuila dependerá del clima y se dará a conocer en próximos días. En tanto, en el estado de Guerrero, diferentes escuelas en Chilpancingo no retornaron a clases como lo marcaba el calendario de la SEP, pues en la mayoría de los planteles permanecieron cerrados y sin presencia de trabajadores. En el caso de San Luis Potosí, a través de un comunicado, el Ayuntamiento capitalino, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, detalló que en 21 escuelas municipales de la entidad retomarían clases a distancia este 3 de enero, en lo que se establecen análisis sobre la viabilidad del regreso presencial a clases por la entrada de la cuarta ola epidémica por COVID-19 al estado. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que el regreso a clases presenciales por completo será hasta febrero. Mientras tanto, pues los alumnos estarán en una modalidad híbrida con una suspensión de actividades el 6 de enero. También le informo que hasta el momento el estado de salud de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, es estable, dio positivo a COVID-19. Lo mismo que Lionel Messi, fue a Argentina de vacaciones y ahí pescó el COVID y ahora tiene este problema. Una pausa breve, volvemos. Comunicación directa con Rafael Cardona y su cristalazo. Caray, el tema sobre el cual vamos a platicar con usted, a conversar con usted, tiene que ver con lo que pasó el 29 de diciembre, cuando en Atlacomulco el alcalde de Morena, que perdió la reelección, decidió en un acto de sublime lambisconería develar una estatua de piedra que dice que le costó 50,000 pesos de su bolsa, una estatua del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 2 días antes de entregar el poder a Marisol Arias, como presidenta municipal de Atlacomulco por la coalición Va por México, encabezada por el PRI, pues él develó la estatua. Pues al primer minuto del 1 de enero de este 2022, anteayer, la estatua apareció sin pies ni cabeza. Marisol Arias dice que la estatua se encuentra en resguardo del municipio, pero que le faltan piezas, que principalmente le falta la cabeza. La estatua la tenemos resguardada en las instalaciones de seguridad pública para que no pudiera seguir siendo vandalizada. Y bueno, pues la estatua no está completa, le faltan partes. Pues de forma importante la cabeza, alguna pierna, y otras partes pequeñas. Sí, quedó como Santana, le faltó también una pierna, le perdió los pies, perdió el piso. ¿Qué más le puedo decir? Perdió la cabeza. Hoy el presidente López Obrador dijo que no quiere que le levanten estatuas. Decirles que los quiero mucho, les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos, pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre, ni quiero tampoco
que me levanten ninguna estatua. Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso, porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad. Rafael Cardona, venga el cristalazo, ¿cómo te va? Feliz año nuevo, un abrazo muy afectuoso de todo el equipo. Igualmente, Pepe, para ti, para todos mis compañeros, para todos mis amigos y obviamente para el público. Y bueno, Pepe, a mí me gustaría sacar esta anécdota escultórica y estatuaria, sacarla del terreno de lo político y llevarla a donde pertenece realmente. ¿A dónde pertenece? Al mundo de lo simbólico. ¿Por qué un pueblo necesita levantarle una estatua a alguien? Pues simplemente para recordarlo a él y recordar su obra casi siempre bienhechora. Entonces, levantar una estatua es un homenaje que pretende la perdurabilidad, la eternidad, que pretende trascender el tiempo para que las nuevas generaciones sepan y no olviden a quién se debe la prosperidad y la gloria. Para eso se hacen las estatuas. Y entonces, ¿para qué las tiras? ¿O para qué las manda alguien a tirar? Pues será porque no está de acuerdo con esa herencia, con ese legado. Pero el símbolo siempre es más importante que lo simbolizado. La bandera, visible nuestra bandera, es más importante que lo que la bandera nos produce, porque sin ella no nos lo produciría. Y si alguien quema nuestra bandera, nosotros ardemos en furia. Entonces, yo creo que fue muy injusto lo que hicieron estos vándalos en contra de la pétrea efigie de nuestro señor presidente. Me parece un despropósito, me parece una barbaridad, una grosería, una injuria, no al señor presidente, al futuro de este país. ¿Qué pretenden? Que después de toda esta obra magnífica no quede una huella, una muestra palpable de su grandeza. Eso quieren los vándalos. A lo mejor eso también querían cuando le cortaron la cabeza a la estatua de Abraham Lincoln en el parque de ahí de Polanco. Le cortaron la cabeza a Lincoln, los mexicanos. A lo mejor también eso querían quienes sacaron la pierna de Santana de la tumba y se la llevaron arrastrando por las calles. A lo mejor eso querían también algunos anticatólicos cuando arrastraban pues con la cabeza de la silla los santos que se robaban de las iglesias. Sí, hay que respetar, Pepe, hay que respetar. Y hoy lo único es esto: el monumento al presidente de la República en el corazón de los mexicanos nunca podrá ser destruido, ni derruido, ni derribado. De eso me encargo yo. Gracias, Rafael, que estés muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, una pausa.